Cubrebocas a mano. No lo compres, hazlo tú mismo. Utilizaremos una camisa que ya no usemos, una calceta limpia que ya no queramos, solamente para el elástico, alfileres, aguja, una pluma, regla o escuadra, hilo de un color similar a la tela de la camisa, tijeras, una plancha. Doblamos una parte de la tela de la camisa. Marcaremos un rectángulo de 21 por 18 centímetros. Lo planchamos y colocamos alfileres para evitar que se muevan las dos capas. Ahora cortamos. Le quitamos los alfileres. Abrimos las capas como se muestra. Marcamos los dobleces hacia adentro con la plancha, aproximadamente 1,5 centímetros. Del otro lado le hacemos lo mismo. Ahora le doblamos la parte más corta en ambos lados. Ahora la medida que nos queda es 17 centímetros de ancho por 16 de alto. Y le damos otra planchadita. Colocamos el hilo en la aguja y hacemos un nudito al final. Ahora daremos unas puntadas en la parte de arriba, así como se muestra. Y así es como queda. Ahora lo vamos a alisar con la plancha, 5 dobleces aproximadamente.
Cosemos igual que la orilla anterior, pero tratando de pasar justo por el borde de los dobleces. Al terminar de dar esas puntadas, no cortes el hilo para poder unir el lazo en esa parte. Este lacito lo vamos a cortar de la calceta, aproximadamente 2 centímetros de ancho . Y lo enrollamos. Y le hacemos un corte. En el extremo que dejamos el hilo sin cortar, vamos a unir el lacito así con unas puntadas muy pequeñas que no se alcancen a ver por el frente. Por último, le hacemos un nudo en el hilo y cortamos. Ahora unimos el otro extremo del lazo de la misma manera. Y está listo para usarse. Gracias por ver este video. Suscríbete.